Gálatas capítulo 3, versículo 14. Hemos escogido este versículo clave que va a ser el contenido de nuestro estudio hoy. Cómo el evangelio llega a los gentiles. Los vamos a leer todos juntos una vez que tengamos Gálatas 3, 14. ¿Okay? Lo leemos todos, dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjense, en Cristo Jesús, esa bendición que fue dada a Abraham alcanzase a los gentiles, porque esa bendición desde un principio era para todas las naciones. Iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Qué glorioso, ¿verdad? Una promesa que fue dada tantos miles de años atrás, yo pueda decir, me alcanzó a mí. Soy una de las familias de esta tierra que ha alcanzado esta bendición de Abraham. Aunque no, por naturaleza no soy judío, pero soy un gentil que he sido alcanzado por la promesa y la bendición de Abraham. Vamos a Hechos, capítulo 10. Vamos a estar estudiando cosas muy interesantes en lo que es la experiencia que tuvo Cornelio. Y hay puntos doctrinales en este capítulo bien importantes que vamos a reconocer. Esto lo hemos repetido en varias ocasiones, pero es necesario porque para poder tener un entendimiento de lo que es el contenido de la clase, a Pedro le fueron entregadas las llaves del reino, según Mateo 16, del 18 al 19. Y con esto queremos decir que, como dice Juan 14, 6, Cristo es el camino al cielo. Y Juan 10, 9 dice que Él es la puerta al cielo. O sea que Cristo lo es todo. La llave es simplemente algo que abre la puerta. ¿Qué es la llave? La llave es el evangelio. O sea, la buena noticia de salvación por gracia es la llave que abre esa puerta al cielo, que es Jesucristo. Se le fue entregada a Pedro, pero nosotros tenemos que humanamente vernos como simples siervos, instrumentos del Señor, para tomar esa llave y entonces usar el evangelio para llevar, para que otros conozcan a Cristo. O sea que todo lo relacionado en el evangelio, desde su inicio hasta el final, todo tiene que ver en Cristo. Como dice Efesios, no hay lugar para que el hombre se gloríe en nada. Nosotros somos simplemente instrumentos utilizados por Dios para llevar a otros a Cristo. Y es cierto que nos da mucho gozo, es gratificante cuando Dios nos usa y vemos que una persona viene a Cristo Jesús. Pero hermanos, vino a Cristo Jesús no por mi elocuencia, no por mis buenas ganas de servir, no por mi manera de yo presentar el evangelio, el conocimiento que tengo. Vino a Cristo, número uno, porque es voluntad de Dios. Número dos, porque es la puerta al cielo es Cristo. Y las llaves es el evangelio. Lo único que yo estoy usando es, no tengo las llaves conmigo aquí, lo único que yo estoy usando es cogiendo estas llaves y permitiéndole a esa persona que abra la puerta que lo va a llevar al cielo. Si hay algo de gloriarse en llevar unas llaves en la mano, ¿okay? Lo importante, fíjense, sin la llave y sin una puerta, usted no llega a ningún lugar. Entonces no está en ti, no eres tú. La gloria está en la llave y en la puerta, en Cristo y el evangelio. Yo soy solamente el instrumento. Eso es Pedro. Eso fue Pedro, por eso que a él se le entregó la llave en el sentido que alguien, un humano, iba a ser el primero en llevar este evangelio a los gentiles. ¿Okay? Ya hemos visto cómo Pedro usó la llave con los judíos en el Pentecostés. ¿Okay? Luego, aunque Felipe fue el que llevó el evangelio a las áreas de Samaria,
no fueron confirmados por el Espíritu Santo hasta que no llegaron los apóstoles. Entonces vamos a ver ahora qué sucede entonces con nosotros los gentiles. Fíjense cómo dice el primer versículo, había en Cesarea. Lo vamos a aclarar porque la Biblia menciona 2 lugares con este nombre. Y la diferencia está que una se llama Cesarea de Filipo. ¿Okay? Son 2 lugares diferentes. Cesarea de Filipo fue una ciudad que Felipe el tetrarca agrandó y estaba a las laderas del monte Hermón. Fue en este monte, cerca de este lugar, donde Pedro precisamente declaró que Cristo era el Mesías y se le entregó la llave del Evangelio. Cerca de esta Cesarea de Filipo. Pero aquí estamos hablando de Cesarea, ¿okay? Que era una ciudad portuaria de Judea, y la construyó Herodes el Grande en honor a Augusto César, por eso le puso Cesarea, en honor a Augusto César. Se encontraba a 40 kilómetros de Samaria y a 2 días de camino del norte de Jope. Y Cesarea llegó a ser la capital de Palestina. Un detalle bien interesante, según Hechos 8:40 y 21:8, que Felipe el evangelista, el que llevó el evangelio allá a Samaria, él vivía ahí en Cesarea, en este lugar de Cesarea. Sin embargo, aquí estamos viendo, estas cosas son bien importantes para que nosotros nos demos cuenta que nuestro Dios es un Dios de orden. Y cuando Él tiene algo ya establecido, es así. Y los hombres no pueden interrumpir los planes. No es algo como yo quiera. Allí vivía Felipe, era un evangelista. Dios lo usó para llevar el evangelio a Samaria. Sin embargo, para la casa de Cornelio, Él manda a buscar a Pedro. Manda a buscar a un apóstol. No eran los evangelistas, eran los apóstoles los que tenían que ir y fundar, porque esas eran las columnas donde iba a ser sostenida la iglesia. Se noten ese detalle. Felipe era natural de allí. Sin embargo, Dios no le dice, Felipe, ¿por qué no visitas a Cornelio? Que a lo mejor hasta, no sé si hasta vecinos eran. Eso es simplemente una especulación. Pero ¿por qué no visitas a Cornelio y le predicas el evangelio? No. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo manda a buscar a Pedro, trae a Pedro con el mensaje a Cornelio. Ven como Dios es un Dios de orden y las cosas se hacen como Él las planifica y Él quiere. Nosotros a veces nos descontrolamos un poquito, queremos descontrolar un poco los planes de Dios, pero no puede ser. Dice aquí, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un centurión. Esto quiere decir que él estaba a mando de 100 soldados romanos y la compañía de soldados del cual él dirigía se llamaba La Italiana, tenía ese nombre. Pero dice ahí que había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. A pesar de ser un militar, él era un prosélito del judaísmo. ¿Qué quiere decir ser un prosélito? A ver. Prosélito. Ajá. Ok. ¿Están más o menos por ahí, mi hermanita? No era judío, pero sí porque estaba en la fe judía. Ajá. Bueno, este acaba de convertirse al judaísmo realmente. Okay. Un gentil convertido al judaísmo. ¿Okay? En otras palabras, del politeísmo, o sea, de la religión que abraza muchos dioses, que en eso se reconocían mucho los gentiles, él se convierte a ser un un monoteísta, o sea, adorar solamente a Dios y al Dios de los judíos. ¿Okay? Pero se dicen 3 cosas de Cornelio. Primero, que era temeroso de Dios. Así hay mucha gente temerosa de Dios. Cuando decir temeroso de Dios quiere decir que hay un cierto reconocimiento que hay un creador, un ser supremo, a quien se reconoce, pero
Lo triste es que mucha de la gente que tienen temor de Dios no lo conocen. Y como no lo conocen, no lo pueden adorar de la manera que el mismo Dios quiere que lo adoren. Por eso una cosa es tener temor de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Es importante llegar a conocer al Creador como Él se revela en las Escrituras. Cornelio era temeroso de Dios. Número 2, celoso en lo que hacía. O sea, era una persona, yo me imagino que por eso dirigía a 100 soldados. Una persona que todo lo que hacía lo hacía con celo. Quiere decir con responsabilidad. Ponía todo su empeño en hacer lo que él quería hacer. Y caritativo. Dice que abundaba en dar limosna. Era bien caritativo. O sea, otras 3 cosas se dicen de Cornelio. Él prácticamente abrazaba las creencias judías con excepción de la circuncisión. ¿Okay? Ahora, versículo 2. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena, el 3. Okay, pero antes de entrar en el 3, déjenme explicar un poquito acerca del 2, que aquí es una de las partes doctrinales que yo les digo que son bien, bien importantes y lo tenemos como ejemplo en Cornelio. Cómo nosotros no somos salvos por la realización de obras. Fíjense, 3 cosas importantes: temeroso de Dios, celoso y caritativo. Y sin embargo, no era salvo por eso. Déjeme decirle, hay un sinnúmero de religiones y de sectas que creen precisamente que pueden ser salvos por gracia. Por obras, por la realización de obras, sea haciendo una cosa, sea haciendo otra. Piensan que se ganan el cielo. Y a mí me da curiosidad de que muchos cristianos usan esa palabra ganar el cielo. ¿Usted no lo ha escuchado por ahí? No, porque si no haces esto no te ganas el cielo. Fíjense la influencia que hay de la salvación por obra en la mentalidad de muchos cristianos. Y yo digo que cuando se va a tratar de una salvación, borre esa palabra. Bórrela por completo. El cielo nadie se lo gana. Como no se pierde, tampoco nadie se lo gana. Y este es un ejemplo tremendo que tenemos aquí en Cornelio. ¿Okay? Los que creen que son salvos por las obras no entienden lo que es el concepto de la salvación por gracia. No solamente Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos, pero me gusta mucho lo que dice Pablo en Romanos 11, los versículos del 5 al 6. ¿Alguien puede leer esa porción? Romanos 11, 5 y 6. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Así mismo es. Ustedes ven como dice Pablo ahí, que no es por obras que uno es salvo, es por la gracia, sino de qué sentido tiene el significado de la palabra gracia, que es un favor no merecido. Por eso nosotros siempre profesamos, decimos, si hubiera algo en el ser humano por el cual Dios tuviera que darle la salvación, ya no es gracia, ya es Dios pagándole una deuda, ya eso no es gracia. Nosotros tenemos que entender que nosotros en ningún momento merecemos ser salvos, que eso siempre es un favor que recibimos de Dios, el cual no merecemos. Fíjense la situación de Cornelio, a pesar de que era un hombre, fíjate, prosélito, temeroso de Dios, caritativo, que abundaba en obras. Mira lo que dice el versículo 14 del siguiente capítulo, el 11. Cuando Pedro está haciendo el testimonio de lo que está ocurriendo, dice,
Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Quiere decir que en la condición que se encontraba Cornelio, no era salvo. No era salvo. Y ahora quiero decirle, hermanos, el catolicismo está basado en salvación por obras. ¿Okay? Estamos hablando de religiones que profesan ser cristianos. El catolicismo está basado en salvación por obras. Por eso yo le digo que aquí hay puntos doctrinales profundos, porque hay también muchos cristianos que cuando tú crees que tú tienes que perseverar por ti para poder entonces ser salvo, eso es por obras. Eso no tiene otro nombre, eso es darle la mano al católico. Eso es darle la mano al católico. Ahora dígame si estoy equivocado o no. Si tú sabes que tú eres salvo por gracia de Dios, por un favor que te hace Dios porque tuvo misericordia de ti, pero después tú dices, yo tengo que perseverar para poder retener esta salvación, si no la pierdo. ¿Qué es eso? Es obra. Eso no es gracia. Sigue siendo obra. Y es prácticamente decirle a mi compañero católico, dame la mano y vamos juntos para el cielo. Sin embargo, vemos, precisamente Cornelio es un buen ejemplo de esto. Un hombre que abundaba en obra, sin embargo, no era salvo. Y no era salvo de manera tal que inclusive, por eso es que tienen que mandar a Pedro que venga por él para que le explique. Versículo 3, vamos a ver entonces cómo es Dios, fíjense, que providencialmente, obra en la vida de Cornelio. Si Dios no interfiere, Cornelio hubiera continuado de la misma manera, y eso lo tratamos en la vida de Pablo también, ¿se recuerda? Que Pablo hubiera seguido siendo un asesino y un perseguidor de la iglesia, a menos que hubiera habido una intervención de Cristo. Cornelio hubiera seguido siendo un prosélito del judaísmo, pero ahí hubiera quedado. Mas, sin embargo, Dios tiene misericordia de Cornelio, y él es el que toma la iniciativa, y él es el que se le presenta a Cornelio, y hay otras cosas interesantes que ver en este versículo y explicar. Fíjense, dice el 3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena es las 3 de la tarde, la misma hora que murió Cristo, la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, vemos en el libro de Hechos al principio de la iglesia, no solamente cómo habían grandes señales y prodigios, se exageraron los dones, pero una de las cosas que todavía seguía eran las manifestaciones angelicales, las cuales también han cesado. ¿Okay? Por lo menos a mí nunca se me ha presentado un ángel. ¿A usted? ¿Por qué? ¿No será porque ya lo tenemos todo? Ya lo tenemos todo, no necesitamos otra cosa que nos vengan a hablar los ángeles. Ya lo tenemos todo. Entonces, sin embargo, a él en visión se le presenta un ángel. Él con claridad vio un ángel de Dios y le escuchó decir, inclusive lo llamó por nombre, le dijo, Cornelio. Entonces el 4 dice, y nosotros no tenemos que verlo como una fantasía o decir que habrá comido Cornelio la noche anterior, no, nada de eso. Es palabra de Dios, es inspirada por Dios, y hay que creerla. Él dice, mirándolo fijamente, él puso sus ojos en esa visión de este ángel y hubo diálogo. Dice, y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus buenas obras han subido para memoria delante de Dios. Mire, mi hermano, si usted no estudia la Biblia, en general, muchos de estos pasajes lo pueden tirar bien lejos de la verdad de las Escrituras y de la sana doctrina. Porque entonces usted puede decir aquí, Dios está tomando en cuenta todas las obras. Porque dice, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Sonara como diciendo, como eres tan piadoso, tan caritativo, tan temeroso de Dios, pues yo te voy a salvar. Pero no es lo que está diciendo, hay que interpretarlo a la luz del resto de las Escrituras. Dios no puede
negarse a sí mismo y confundir al decir no somos salvos por obra y después decir que sí. No, pero no, en ningún momento aquí se está mencionando salvación. Y segundo, por algo mandan a buscar a Pedro. Si la cosa fuera así, el versículo hubiera sonado de esta manera. Dios hubiera dicho, tus oraciones, tus limonas han subido para memoria delante de Dios, por tanto te salvo. Pero no es lo que dice. No es lo que está afirmando ahí. Y si se manda a buscar a Pedro para que venga con el Evangelio, es porque no es suficiente. No es suficiente, no solamente no es suficiente, no, es una palabra que he usado incorrectamente. Es imposible ser salvos por la realización de obra. Aquí lo que se está mencionando es la justicia remunerativa de Dios. Ustedes saben que hay tres maneras de Dios manifestar su justicia. Está la justicia rectora. ¿Ustedes saben cuál es esa justicia? ¿Okay? Son las leyes que Dios nos ha dado para regir nuestras vidas. Está la justicia retributiva, que es el castigo que va a recibir todo aquel que quebranta las leyes. Y está la justicia remunerativa, que son simplemente recompensaciones que el Señor tiene, que ha querido dar en su misericordia, no porque lo merezcamos, a sus siervos. Eso es la justicia remunerativa. Lo que me está hablando aquí, una doctrina importante de la iglesia, que aunque no hacemos obras para salvarnos, como dice Santiago, justifican la fe y vamos a ser recompensados por lo que el servicio que hagamos a otros y a la iglesia aquí en la tierra. Dice el Señor que solamente un vasito de agua que tú le des a uno de mis siervos no dejará de tener su recompensa. Sobre la justicia remunerativa usted puede leer Hebreos 6:10, Mateos 10:42, Mateos 25:40. O sea que lo que está mencionando aquí es la justicia remunerativa. Pero Cornelio todavía tenía que enfrentar la justicia rectora. ¿Entiende? Y la justicia rectora, que es la que tiene que ver con el quebrantamiento de la ley, es la que todos los hombres estamos perdidos. La que precisamente todos los hombres no podemos ir al cielo. Porque de alguna manera u otra violamos la ley de Dios. Esa fue la justicia que vino Cristo a satisfacer en su sacrificio en la cruz. Y por eso es que aunque Cornelio abundaba en obras, y él iba a recibir una justicia remunerativa, porque Dios lo dice, yo no me olvido de lo que ustedes han hecho por mí, lo dice en Hebreo. Yo no me olvido de sus buenas obras. Quiere decir que nos debe de alentar y animar a servir y a realizar las obras, algo que quizás muchos hermanos durmiendo en la doctrina de la gracia no realizan, no están pendientes. Ya soy salvo, que rico, estoy bien cómodo aquí, no me tengo que preocupar de más nada. No es así. Nosotros tenemos que, por el amor que hay en nosotros, servir a los demás, pero no en ningún momento es para salvarnos. Entonces vemos aquí cómo mandan a buscar a Pedro. Mira, 5. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pero antes de continuar, porque ahora entramos en Pedro, ¿hay alguna pregunta o algo que no ha quedado claro en lo que hemos dicho? Ustedes han visto como en estos pocos versículos hay doctrinas bien profundas que tenemos que tener bien claras. Por eso no quiero seguir antes de preguntar si usted está bien claro en lo que nosotros estamos estudiando hoy. Justicia retributiva, exactamente. Es un pago a nuestra fe. No, esa es no es pago a la fe, es a las obras. Es la remunerativa. Retributiva es castigo. Castigo justo. Esa es la justicia retributiva. Ok, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos estado enseñando? ¿Usted está bien claro en estas doctrinas? ¿Verdad? Ok, amada Iliana. ¿Puedes explicar un versículo? No me acuerdo dónde está en el Nuevo Testamento, que dice que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Ajá. Sí. Okay. El que persevera hasta el fin, porque la perseverancia es evidencia natural del convertido. ¿Entiendes? Quiere decir, cuando Dios te justifica, también te santifica. Y también eres cuerpo, templo del Espíritu Santo. Esa presencia del Espíritu Santo, por naturaleza tú vas a perseverar en Cristo. Con defectos porque estamos en naturaleza pecaminosa, con altas y bajas espirituales, pero vas a mantenerte en Cristo como evidencia natural de tu conversión. Por eso dice, el que sin Él quita el Espíritu Santo. Mira, si Dios quitara el Espíritu Santo de nuestras vidas, hermanos, somos dinamita. Dinamita somos. Si no fuera por ese Espíritu Santo ahí ayudando. ¿Qué fue? Es más, con el Espíritu Santo y mira cómo somos. Ahora dime tú, quítalo. Entonces esa es la perseverancia, ¿ves? No es que yo persevero para ser salvo, es que como soy salvo, persevero. Esa es la diferencia que muchas no entienden. ¿Okay? Pero esto está aquí, o sea, en lo que estamos explicando, y eso es un punto doctrinal bien importante, que inclusive ahí hay tantas religiones cristianas que no pueden ver esto, no pueden entender esto. Y todo es basado en hombre. Y al ser basado en hombre, lo puedes saber que no están dependiendo en Cristo, están dependiendo en ellos mismos. ¿Alguna otra pregunta para continuar, hermana? Hermana, yo una vez escuché a un pastor dando la enseñanza y él decía que cuando usted llega a los pies del Señor con unción, realmente ya que es escogida, que eso viene del Señor, viene la perseverancia. Pero cuando usted lo hace por emoción, son 8 meses en la iglesia y para Dios. Estoy muy de acuerdo con eso. Por eso no podemos confundirnos ni apoyar la doctrina en justificarla basada en experiencias de seres humanos. Tenemos que apoyarla en lo que dicen las Escrituras. ¿Okay? Bueno, entonces seguimos para el próximo versículo. El ángel, en la condición que estaba Cornelio, que ya vemos que es insuficiente, le manda a buscar, claramente le dice, ve a Jope. Allí en Jope estaba Simón Pedro, porque se recuerdan que estaba haciendo Pedro en la clase anterior. Él estaba haciendo que visitando a los hermanos que estaban dispersos, que se habían salido de Jerusalén. Y le dice claramente el ángel, por eso que cuando se recibe una visión de Dios, es clara, tiene propósito, como se cumple al pie de la letra. O sea, Dios no habla jerigonza. Cuando Él te va a dar a ti algo, Él te lo dice así específicamente. Le dice, el 6, posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Okay? Así que con toda claridad el ángel le indica el lugar donde estaba Pedro. Dice el 7, que ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Quiere decir que no esperó. Dirá, ay, es que estoy haciendo algo ahora, no puedo. Quizás a lo mejor mañana obedezco la voz del ángel. Déjeme terminar lo que estoy haciendo. Ahí se ve cómo Dios ya estaba obrando en la vida de este hombre y tenía propósitos para con él. Él inmediatamente obedeció la voz de aquel ángel, envió a 2 de sus criados con uno de los soldados más fieles. Les explica precisamente lo que estaba ocurriendo. Dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, al día siguiente, dijimos que de Jope, ahora ya se me olvidó el detalle que les dije, la ciudad se encontraba a 2 días de camino. Gracias por recordar. Para mí, yo tengo una mente muy corta. Dice el versículo 10, el 9, que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Okay? Dice que orando, el 10, tuvo gran hambre.
quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. O sea que orando le dio hambre, ya era hora de almorzar, mientras le preparaban el alimento, le vino también, como dice la Biblia, un éxtasis, algo en visión. ¿Qué fue lo que le vino a Pedro con aquella hambre? Y precisamente Dios usa esos momentos, esas necesidades que vienen para Él mostrarse. Dice el 11 y 12, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Fíjense, el 11, y vio el cielo abierto. Esto nosotros podemos verlo en el éxtasis, sin embargo tiene tremenda enseñanza, porque el ver el cielo abierto significa entrada. O sea, que se está abriendo para entrar. Es precisamente lo que vio Juan en Apocalipsis 4.1. ¿Qué dice Apocalipsis 4.1? Ok, ¿a quién lo tiene? ¿Quién lo lee? Okay. Vi aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Okay. Si alguien le pregunta a usted dónde se encuentra el evento de rapto en Apocalipsis, es en ese versículo. Ese es el versículo símbolo, ya que el libro de Apocalipsis es completamente parte literal, parte simbólico, que simboliza la iglesia entrando al cielo. Esa puerta abierta, ese cielo abierto, significa lo que es entrada. Y vemos que no solamente se abre el cielo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está mostrando el Señor con eso? Que los gentiles iban a entrar. ¿Okay? En esa éxtasis que está recibiendo Pedro, es lo que él está mostrando. Esta es entrada para los gentiles. Le está diciendo, el evangelio no es exclusivo de los judíos. Hasta aquí, la mentalidad de ustedes era que el Mesías era exclusivo de ustedes y que venía nada más que a salvarlos a ustedes los judíos, pero no es así. En Abraham van a ser benditas todas las familias de la tierra. Por tanto, yo abro el cielo. Y dice que al bajar el cielo descendió algo semejante a un gran lienzo, atado a las 4 puntas. ¿Ustedes se imaginan? Como un tremendo lienzo atado con 4 puntas, más o menos algo así, una bolsa grande, así atada arriba, llevando algo dentro. Dice que dentro del lienzo había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Pero no solamente vio aquello, sino que oyó una voz, ¿okay?, que le dijo, fíjense, versículo 13, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. El 14 dice que entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Un buen judío, un tremendo judío Pedro, un buen judío, de esos que van a las sopas de potaje y le dice: ¿le echaron jamón? Sí, un buen judío. Él le dijo: no voy a hacerlo. Inmediatamente expone su prudencia, su buena prudencia. ¿Okay? O sea, yo he sido fiel en esto, soy un buen judío ortodoxo. Y se negó a comer aquello, pues nunca había violado las leyes al respecto. Las leyes en cuanto a estos animales se encuentran en Levíticos 11:1 al 20, usted puede leerlo en su casa, 20 al 25, y Deuteronomios 14, 3 y 7. Todas estas, ahí encuentra las leyes en relación a la prohibición de estos animales. Es cierto que Dios había prohibido esto vino de Dios, esta prohibición, eso no fue invento de los judíos. Dios lo prohibió por 3 razones. Okay.
Número 1, para reflejar al pueblo de Israel el carácter santo de Dios. Número 2, para mantener a Israel separado de las prácticas idólatras de las naciones. Y 3, para mantener salud física. Por estas 3 razones. Inclusive esos animales que se consideran inmundos fueron creados por Dios para limpiar los ambientes, para purificar los ambientes. Y como ellos purifican los ambientes, al ser humano comerlos, pues está expuesto a contaminarse o a coger alguna enfermedad en su cuerpo. Yo me recuerdo una vez que yo me di una clase de intoxicada comiendo camarones. Nos invitaron a comer y unos camarones así de este tamaño. Pero yo no sé, claro que uno de ellos había adquirido cobre. Y uno no lo sabe. Y yo me lo comí. Hermanos, yo me puse un monstruo. Ahí está mi hermana. Se me unió ojo, nariz, boca. Todo era un hinchazón así que parecía un monstruo. Y hasta que no me inyectaron cortisona, aquella inflamación no se fue. Y fue debido a ingerir un animal que Dios lo creó para purificar los ambientes. ¿Es malo comer camarones? No, a mí me encanta. Para el colesterol es malísimo. Pero están entendiendo el por qué Dios los prohibió. Para mantener una buena salud, para mantenerse aparte de las prácticas idólatras de las naciones y también reflejar su carácter santo. No olvidemos que en cuanto a la comida, Daniel fue tremendo ejemplo de que él se mostró más saludable al comer vegetales que al comer carne. No estoy diciendo que ahora inventemos una secta que nos volvamos vegetarianos. No, porque Dios mandó a comer carne. Sí, Dios mandó a comer carne, pero no es menos cierto de que el vegetariano tiene mejor salud. Eso discúteselo a quien quiera discutírselo. El vegetariano tiene mejor salud, pero nosotros seguimos comiendo chicharrón de puerco. Y las chuletas bien fritas con bastante grasa. Mientras más grasa, mejor. Sí. Y los potajes con lacón y con patica y con todas esas seguimos comiendo. Pero aunque nosotros lo seguimos comiendo, el vegetariano sigue siendo más saludable. Eso no se puede discutir. ¿No lo discute usted? No. Bueno, volvamos de nuevo entonces a lo que es el tema del por qué, porque lo importante es que entendamos el por qué Pedro recibe este éxtasis y una voz que lo manda a comer precisamente lo que la ley prohibía. Los judíos siempre consideraron a los gentiles, a todo el que no era judío, gente común. Es más, para ellos nosotros éramos perros. Mira que nosotros, los perros pobrecitos también, tú sabes, son nuestras mascotas. Pero el perro siempre fue considerado un animal bien, me imagino los perros callejeros, no las mascotas de la casa. Pero y le usamos la frase, tú eres un perro, ¿qué estamos queriendo decir? Lo más bajo, lo más común. Bueno, el gentil para el judío era así como un perro inmundo. Entonces estamos viendo cómo Dios va a usar a Pedro precisamente para llevar el evangelio a los gentiles, a gentes que ellos siempre estuvieron marginando, ¿okay? Y considerando no dignas de Dios, ¿okay? Ellos la consideraban así. Esto lo podemos comprobar en el mismo versículo 28. Fíjense. ¿Qué dice? ¿Alguien lo lee? ¿Ok? ¿Quién empezó? Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ok, fíjense, a mí me ha mostrado Dios que yo no llame a ningún hombre común. ¿Entienden ahora el por qué Jonás estaba renuente a ir a Nínive? Y prefirió salir huyendo antes que obedecer la voz. Y cuando llegó allí a Nínive y vio que los gentiles se habían arrepentido, le dio más coraje todavía. Ahí está mostrando
cómo consideraba un judío a un gentil. No querían compartir a su Dios. No se daban cuenta que la promesa era para todos, no era para el pueblo judío nada más. Así que el 16 dice que esto se hizo 3 veces. Fíjense, cuando se usa una repetición 3 veces, está indicando una total seguridad. Es como decir completo, perfecto, no te quede duda. ¿Okay? Cada vez que se repite una cosa 3 veces. Se ratificó 3 veces para que no quedara duda en ningún momento en Pedro que esta era la voluntad de Dios y que esto es lo que él quería hacer. Todo esto indicaba 2 cosas. Que aquel régimen antiguo ya estaba pasando, ya había pasado, perdón. Todo aquel régimen, todas aquellas leyes ya habían pasado. Y segundo, que judíos como gentiles estamos todos bajo la misma gracia de Dios. Eso lo explica Pablo en muchas de sus cartas. Es un punto también doctrinal importante, entender que tanto unos como otros estamos bajo la misma gracia. Y a nosotros Dios nos da una lección con esto. Según 1 Corintios 1, 18 al 31 dice, no lo busquen, que Dios lo necio del mundo, lo que es considerado vil, lo levanta para avergonzar a los que se creen sabios. Más o menos no son esas mismas palabras, pero ese es el sentido de lo que está diciendo Corintio. Quiere decir, hermanos, no nos juzguemos los unos a los otros, porque Dios puede hacer cosas grandes en la vida de aquel que Él escoge para sí. Vemos el ejemplo en Pablo, un asesino convertido en tremendo evangelista y apóstol a los gentiles. Ahí tenemos un buen ejemplo de que nosotros no tenemos por qué estar considerando vil a nadie, porque Dios precisamente puede tomar ese vil. Es más, como la salvación es por misericordia, a Dios inclusive se esmera en hacer eso. Se esmera en salvar a esos que nosotros estamos considerando que no merecen la salvación. A esos Dios los salva. Quiero decirle que eso ha pasado por nuestras mentes. ¿Usted sabe de alguien que usted cree que esté fuera de la gracia de Dios? ¿Qué de Fidel Castro? Él no está fuera de la gracia de Dios. Lo siento con el que se quiere enojar, pero él no está fuera de la gracia de Dios. Yo no digo otra cosa. Simplemente digo que nunca jamás nosotros que somos viles y pecadores abramos nuestra boca para decir que alguien está fuera del alcance de la gracia de Dios. Simplemente puse ese ejemplo por decir algo, bastante controversial, pero un buen ejemplo. No quiere decir con esto de que sea salvo, pero no se puede decir que está fuera de la gracia de Dios, hermano. Ted Bundy, antes de ser electrocutado, Billy Graham tuvo oportunidades con él. Se comenta de que él recibió ese mal. En el cielo van a haber muchas sorpresas. En el cielo van a haber sorpresas, como van a haber sorpresas también en el infierno, cuando veamos a la vecina de al lado que nada más que se ponía rolo para salir a buscar el correo, quizás la veamos ahí en el infierno. Aquí es mi hermano. Sí, mire, ¿puedo decir algo sobre eso que usted acaba de decir? No es política. No, no es Ok. política. Pasó con un hermano en la iglesia en Miami. Era un odio total que tenía con Fidel. Un odio mortal, no se podía mencionar porque explotaba, como la dinamita que usted dijo. Entonces el pastor le dijo, venga acá, yo le quiero hacer una pregunta. Como usted acaba de decir, de la gracia de Dios. Si Fidel se arrepiente y se convierte a Cristo y va al cielo, usted que es cristiano y que profesa la fe, si está Fidel ahí arriba, ¿usted se va del cielo o se va para el cielo? El hermano dijo, estaba en un error. Bueno. Reconoció la verdad. Dice, yo me quiero ir con el Señor, está reconociendo la soberanía de Dios. Ok. Loida. La hermana Mirna en la reunión de mujeres leyó un escrito, un pensamiento, una poesía, no sé cómo es,
que dice que alguien murió y cuando ella llegó al cielo, esa persona llegó al cielo, se asombró al ver todos los que estaban allí. Pero cuán admiración tuvo ella de ver el rostro de ellos, que también se asombraron por verla a ella. Está bueno eso, que vamos a continuar antes que el tema se ponga caliente. Porque el versículo, no, pero lo que yo he dicho, hermano, es una verdad bíblica. Es una verdad bíblica. Vamos a borrar ese ejemplo. Simplemente decir, nosotros no podemos decir que una persona es demasiado vil como para que la gracia de Dios no lo alcance. Eso es lo que estamos tratando con la Biblia de decir. 17 al 19 dice que mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro no fue fácil asimilar aquello que él estaba viendo. No, fue un choque. Fíjense que fue un choque que después en su ministerio él tuvo problemas con Pablo con relación a los gentiles. Él le costó trabajo, a los judíos le costaba trabajo asimilar aquello. Pero en ese momento él fue obediente, que era lo importante. Recibe confirmación del Espíritu, algo que era muy importante. ¿Por qué razón? Aquellos criados iban con un soldado. Los cristianos estaban siendo perseguidos. Entonces era bien importante que el Espíritu le aclarara a Pedro lo que estaba sucediendo para que él no dudara de ir con estos varones. Porque acuérdense que estaban bajo persecución en aquel momento. Y vemos que dice el 21 que entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Pedro obedece, porque a la semana que viene vamos a ver ese encuentro de Pedro con Cornelio y lo que ocurre en casa de este centurión. Pero qué importante ver aquí al Espíritu Santo en acción y en control de lo que estaba ocurriendo para llevar la salvación a Cornelio. Muchas veces nosotros sabemos que hemos sido enviados, comisionados a llevar el Evangelio, y a veces nos podemos creer como que estamos solos. Pero este es un ejemplo de que no es así, que el Espíritu Santo va con todo aquel que va a llevar el Evangelio. Y no solamente te está llevando a ti, sino ya tiene preparado el corazón de aquellos que lo van a recibir. Y es el Espíritu Santo obrando en uno como en otro. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Cristo en lo que está ocurriendo en la vida de la persona. Entonces nos quedan 2 minutos. Voy a tratar en estos 2 minutos de hacer una conclusión de sentido general de la clase. Estamos apreciando el momento cuando Pedro usa la llave para llevar el Evangelio a los gentiles, o sea, para que comience el ministerio a los gentiles. La llave es el Evangelio. El pasaje nos enseñó a tener un buen entendimiento en relación a la realización de obras. El cristiano es su deber hacer obras. Y cuando hace obras, no es para buscar ir haciendo obras por delante y alguien por atrás que le esté dando palmaditas en la espalda. No es así. Porque dice el Señor que cuando tú haces obras, tú simplemente estás haciendo tu deber. A lo que tú fuiste creado. Dice el Señor que fuimos creados para hacer buenas obras. O sea, como fuimos creados para hacer buenas obras, cuando las hacemos es nuestro deber. No busques palmaditas. Lo que pasa es que abunda tanto el mal y estamos tan acostumbrados a recibir daño que cuando alguien hace algo bueno,
pues buscamos trompeta, que se toquen trompeta. Pero no debe de ser así. Simplemente el cristiano hace obras porque es su deber. No las hace ni para salvarse, ni para mantener la salvación. La salvación, ya vimos ya, que es por medio de la fe y es por gracia. Otra de las cosas que aprendimos es nunca pensar que alguien es tan malo que quede fuera del alcance de la misericordia de Dios. En este aspecto no podemos estarnos juzgando los unos a los otros. Porque es más, sí, la Biblia identifica a un grupo como débil y a otro grupo como maduro. Pero ambos tienen deberes el uno para con el otro. El maduro no es para estar pisoteando al débil. Y el débil tiene que ponerse en el sol para que se acabe de madurar. Pero el maduro no puede pisotear tampoco al débil. O sea que hay una relación entre nosotros que nunca es de juzgarnos los unos a los otros. Y por último, ver cómo Dios está envuelto en la salvación de las almas, cómo prepara los corazones como terrenos para recibir la semilla, y cómo también llama, capacita y utiliza los seres humanos como los portadores de esa semilla, tanto unos como otros obrando bajo el poder del Espíritu Santo.